Abril de 1589. El puerto de Plymouth está que arde. 180 barcos, una flota que le hace sombra a la mismísima Gran Armada del año anterior. 27.000 hombres, la mayor fuerza que Inglaterra juntó en su vida. Y todos pensaban que esto iba a ser el golpe de gracia, que ahora sí, España iba a morder el polvo de una vez. Pero lo que pasó en los 4 meses siguientes es uno de los capítulos más negros y más callados de toda la historia inglesa. Porque esta flota, esta contraarmada, no volvió con gloria. Volvió con la mitad de los hombres y con más barcos hundidos que los que España perdió en el 88. 15.000 muertos, 150 barcos perdidos y un orgullo hecho trizas. Esta es la historia de la venganza que nunca fue, del triunfo que se convirtió en humillación, y de cómo Inglaterra, con sus propias manos, se dio la mayor hostia naval de toda su historia. Y lo mejor de todo es que durante siglos lograron que casi nadie se enterase. Quédate, porque hoy te voy a contar la verdad, la que los libros ingleses prefirieron quemar. Empecemos por el momento en que todo se les subió a la cabeza. El verano del 88, Inglaterra estaba que no cabía en sí de gozo. La Gran Armada dispersa, los galeones españoles hechos astillas por las tormentas y por sus cañones. Y en Londres ya estaban repartiendo medallas con la frase esa, afflavit Deus et dissipati sunt, Deus sopló y se jodieron. Y claro, se lo creyeron. Se lo creyeron tanto que pensaron que Dios ya estaba en su nómina. En los salones de Isabel I, la euforia era como vino barato. Subía rápido y nublaba el juicio. Los consejeros, los almirantes, los mercaderes, todos repetían lo mismo. España está rota, un empujón más y se hunde para siempre. Lo que no vieron es que mientras ellos brindaban con cerveza caliente en los astilleros de Santander, Ferrol y Cádiz, los españoles estaban soldando, calafateando y botando barcos nuevos, día y noche. Felipe II no estaba de rodillas, estaba cabreado y con la bolsa llena de plata americana. Y mientras Inglaterra se miraba el ombligo pensando que ya había ganado la guerra, España se estaba levantando más fuerte. Esa euforia, esa borrachera de victoria, fue el veneno más dulce que jamás se bebieron. Porque cuando te crees invencible es cuando empiezas a cometer los errores más gordos de tu vida. Y el error más gordo estaba a punto de salir del puerto de Plymouth con 180 velas desplegadas. 180, a veces 200 barcos, 27.000 hombres. En números puros, la contraarmada inglesa era una bestia que hacía parecer pequeña a la Gran Armada del año anterior. Desde fuera parecía imparable. Galeones de la Royal Navy, mercantes armados hasta los dientes, barcos corsarios que olían a pólvora y a oro robado, todo junto, pintado de negro y rojo, cruzando el canal como si el mar fuese suyo. Pero si te acercabas un poco, si olías la cubierta, veías las grietas. Los barcos no eran una flota, eran un corral, unos rápidos, otros lentos, unos con cañones de verdad, otros con 4 trabucos oxidados. Los soldados, una mezcla imposible, veteranos de Flandes que sabían lo que era la guerra de verdad, y chavales reclutados a la fuerza en los puertos que nunca habían visto el mar hasta el día que los embarcaron. Y lo peor de todo, ni comida suficiente, ni agua bien calculada, ni un maldito médico que supiera más que cortar piernas. Era un gigante, pero un gigante con los pies de barro, con las tripas podridas y con 2 cabezas que no se ponían de acuerdo. Una máquina de venganza impresionante, pero que llevaba dentro las semillas de su propia destrucción. Y cuando esa máquina se puso en marcha, nadie, ni uno solo, se dio cuenta de que ya estaba rota antes de salir del puerto. Dinero. Al final, todo se reduce al puto dinero. Isabel I era lista, pero también era tacaña como ella sola. No quería sacar todo de la corona, así que montó la expedición como si fuera un negocio de mercaderes. La Royal Navy ponía los barcos grandes, y el resto lo pagaban inversores privados. Nobles, comerciantes, hasta los propios Drake y Norris metieron su fortuna. ¿Y qué pasa cuando los que pagan son los que mandan? Pues que la guerra deja de ser guerra y se convierte en una cacería de botín. Santander era el objetivo militar, destruir la flota española en reparación. Eso hubiera sido un golpe mortal. Pero en Santander no había oro fácil. En cambio, La Coruña, Puerto Rico, almacenes llenos, casas que saquear. Y los inversores desde Londres apretaban: queremos ver plata pronto o nos quedamos sin camisa.
Así que Drake y Norris, aunque sabían que era un error de los gordos, doblaron la rodilla al dinero. Una expedición militar se transformó en una banda de piratas con uniforme. Y cuando el dinero manda más que la estrategia, la derrota ya está escrita. Porque la plata de los inversores compró barcos, compró hombres, pero no compró tiempo, ni disciplina, ni victoria. Y al final, ni siquiera compró la plata que prometieron. Carayo, qué manera más triste de perder una guerra. Dos gallos en el mismo corral. Francis Drake, el corsario de leyenda, el que le había robado el oro a España y le había quemado la barba al rey. Y John Norris, soldado de verdad, de los que saben lo que es dormir en el barro de Flandes. Uno mandaba la mar, el otro mandaba la tierra, y ninguno mandaba sobre el otro. Isabel pensó que era buena idea. Dos cabezas pensaban más que una, dijo. Pues sí, dos cabezas y ninguna se ponía de acuerdo. Drake quería ataques rápidos, saqueo, gloria y volver a casa con los barcos llenos de oro. Norris quería bases, líneas de suministro y hacer las cosas como Dios manda en una guerra de verdad. Y cuando llegó el momento de la verdad, Drake miraba al mar, Norris miraba a la tierra, y entre los dos se les escapó la guerra. No había jefe, solo dos egos y 27.000 hombres pagando el precio. Eso no era una flota, era una receta para el mayor desastre naval inglés de toda la época. Y todavía no habíamos llegado ni a La Coruña. El error de verdad, se cometió a principios de mayo del 89. En el Consejo de Guerra, los partes de inteligencia estaban encima de la mesa. Santander, ahí están los galeones españoles en dique seco, medio reparados, casi sin tripulación, casi indefensos. Un ataque sorpresa ahí. Y la Marina española quedaba tocada de muerte por años. Pero Drake y Norris miraron los barcos repletos de soldados enfermos, miraron las cartas de los inversores que pedían oro ya, y miraron La Coruña. Puerto lleno de abundancias, almacenes llenos, saqueo fácil. Y tomaron la decisión. Vamos a La Coruña primero, pillamos plata, callamos bocas y luego vamos a Santander. 14 días, 14 putos días perdieron delante de nuestras murallas. 14 días en los que España recibió el aviso, movilizó tropas y en Santander los martillos no pararon ni de noche. Cada hora que perdieron en La Coruña era un barco español que volvía a flotar. Cada soldado inglés que caía enfermo delante de nuestra ciudad era un marinero español que salvaba su vida. Y cuando levantaron el asedio y se fueron con el rabo entre las piernas, Santander ya estaba listo para recibirlos. Esa desviación, esa codicia disfrazada de táctica, fue la puñalada que ellos mismos se clavaron en el pecho, y todavía creían que podían ganar la guerra. ¡Carayo! ¡Qué ceguera! El 4 de mayo del 89, los ingleses llegaron a nuestra ría, 180 barcos tapando el horizonte, y pensaron que La Coruña iba a ser un paseo. Primero tomaron la pescadería, la ciudad baja, saquearon lo que quisieron y ya se creían los dueños. Pero cuando intentaron subir a la ciudad alta, ahí se encontraron con Galicia de verdad. Hombres, mujeres, críos, todos al muro. Con lo que tuvieran, lanzas, piedras, ollas de agua hirviendo. Y María Pita delante, gritando con la lanza en la mano y el marido muerto a sus pies. 14 días. 14 días pegando contra unas murallas que no tenían ni la mitad de los cañones que hacían falta. Drake mirando desde los barcos y sin poder hacer nada. Y mientras tanto, la disentería ya empezaba a comerse los vivos en sus campamentos de mierda. El 18 de mayo levantaron el campo, con miles de muertos, con los mejores oficiales enterrados en nuestra tierra, y sin tocar un solo barco de la flota de Santander. La Coruña no cayó, y ese desvío rápido para pillar botín se convirtió en la tumba de toda su campaña. Porque aquí en nuestra ría aprendieron por las bravas que Galicia no se rinde, ni entonces ni nunca. ¿Qué lección les dimos? Mientras Drake y Norris discutían sobre mapas y botines, un enemigo mucho más cabrón que cualquier español se estaba comiendo la flota desde dentro. La enfermedad. Imagínate la escena. 300 tipos hacinados en un barco pensado para la mitad, cubiertas llenas de mierda y de vómito, el agua podrida, los piojos gordos como garbanzos. Primero llegó la disentería, luego el tifus, y después, ya no había después. Los diarios de a bordo lo dicen sin rodeos. Hombres que no podían ni levantarse para manejar las velas, cuerpos tirados entre cañones. El olor era tan fuerte que se metía en la madera para siempre.
Y los cirujanos, esos pobres desgraciados con la sierra en la mano andando a ciegas con la teoría de los humores, no tenían ni puta idea de qué hacer. Sangrías, purgas, oraciones y al final al mar con otro cadáver. Escucha bien los números, que duelen. De todos los que murieron en esa campaña, solo 1 de cada 8 cayó por bala o por lanza. Los otros 7 los mató la mierda, el agua sucia y la arrogancia de no preparar ni un mísero hospital de campaña. 10.000, 12.000, 13.000 muertos, más que en todas las batallas de la guerra juntas. La enfermedad no fue un daño colateral, fue el verdugo principal. Y lo peor es que todo estaba escrito desde el mismo día que zarparon sin un plan sanitario decente. Porque en la guerra, verdad, la logística mata mucho antes que los cañones. Lisboa. El Gran Premio, el momento en que todo se tenía que decidir. Finales de mayo del 89, Norris desembarca al norte del Tajo con lo que le quedaba de ejército. Hombres enfermos, cojos, medio muertos de hambre, y espera que Drake entre por el río con toda la flota para apretar Lisboa por los dos lados. Pero Drake se quedó fuera, mirando las fortalezas españolas desde lejos, oliendo el viento, y decidió que no valía la pena arriesgar sus barcos. Si fue miedo o cálculo, da igual. El caso es que dejó a Norris colgado, solo, sin apoyo naval, sin retirada fácil. Y Lisboa no era La Coruña. Aquí no había saqueo rápido. Aquí había murallas de verdad, cañones españoles bien puestos y un pueblo que no quería saber nada de don Antonio ni de los ingleses. Los asaltos fueron un matadero, los hombres caían como moscas. Y la enfermedad terminó el trabajo. Cuando Norris consiguió volver a rastras hasta los barcos, ya no quedaba ejército. Solo un puñado de fantasmas con la mirada perdida y el cuerpo lleno de mierda. Lisboa fue el clavo final en el ataúd. Ahí la contraarmada dejó de existir como fuerza de combate y se convirtió en una procesión de moribundos que solo querían llegar a casa, si es que todavía quedaba casa a la que llegar. Ahora los números de verdad, los que Inglaterra escondió durante siglos. De los 27.000 que zarparon, solo volvieron entre 12 y 15.000. 15.000 muertos, o más. Y escúchame bien, carallo. De esos 15.000, solo 1.500 o 2.000 cayeron peleando. Los otros 13.000 los mató la mierda en las tripas y los piojos en la ropa. 8 muertos por enfermedad, por cada uno que murió con una bala dentro. De los 180 barcos que salieron de Plymouth, solo 30 volvieron enteros. 150, hundidos, abandonados, quemados o capturados. Más barcos perdidos que los que España dejó en nuestras costas el año anterior. Y el dinero, los inversores que habían puesto su fortuna, quebraron. Barcos, casas, títulos, todo al carajo. Y cuando los pocos supervivientes entraron en los puertos ingleses, no hubo campanas, no hubo medallas, solo silencio. Y un olor a muerte que tardó años en irse. Estas son las cifras reales, no las que cuentan los libros ingleses. Estas son las que duelen, son las que hoy te estoy contando a ti. Mientras en Inglaterra enterraban a sus muertos en silencio, aquí no se paró ni un día. Los ingleses pensaban que nos habían dejado tocados, pero lo que hicieron sin querer fue darnos el regalo más grande de todos, tiempo. 14 días delante de La Coruña fueron 14 días de oro para Felipe II. En Santander, en Ferrol, en Cádiz, los martillos no pararon. Los galeones rotos del 88 se soldaban de noche y de día. Y ya no eran los mismos barcos lentos. Ahora eran más bajos, más rápidos, con más cañones largos. Aprendimos la lección inglesa y la hicimos nuestra. La plata seguía llegando de América. Los tercios seguían llegando de Flandes. Y los astilleros españoles escupían barcos nuevos como si la armada del 88 hubiera sido solo un mal sueño. Cuando los ingleses se fueron con la cola entre las piernas, la marina española no estaba muerta. Estaba más viva y más cabreada que nunca. Y así empezó la verdadera guerra. 15 años más de galeones españoles cruzando el Atlántico y haciendo temblar a Inglaterra. Porque España no se rinde, se levanta. Y cuando se levanta, lo hace más fuerte. Eso lo aprendieron por las bravas en el 89, y todavía les duele recordarlo. Verano del 89. Los pocos barcos que quedaban entran cojeando en Plymouth y en Dartmouth, cubiertas vacías, olor a muerte. Y en Londres, el problema gordo. ¿Cómo coño se explica esto después de un año diciendo que éramos invencibles? La solución fue sencilla y maestra.
Mentir. Mentir a lo grande. Primero, culpar al tiempo. Tormentas terribles, ¿qué le vamos a hacer? Segundo, culpar a los portugueses. Nos prometieron levantarse y nos traicionaron. Tercero, hinchar el saqueo de la ciudad baja de La Coruña como si hubiera sido una victoria épica. Y cuarto, lo más importante, callar las cifras reales. 15.000 muertos, unas fiebres desafortunadas. 150 barcos perdidos, daños menores. Y a Drake y a Norris los apartaron un tiempo del foco, pero nunca los juzgaron, porque juzgarlos sería reconocer la vergüenza. Durante siglos los libros ingleses hablaron de la Gran Armada Española como la Gran Derrota, y de la Contraarmada como una expedición que no salió todo lo bien que queríamos. Punto. Y carayo, cómo les funcionó. Durante 400 años casi nadie fuera de España supo la verdad. El mayor desastre naval de la historia inglesa se convirtió en una nota al pie, porque la historia no la escriben solo los vencedores, la escriben los que controlan la tinta y saben cuándo callar. Y los ingleses, en eso fueron unos putos artistas. 436 años después, la Contraarmada sigue susurrando lo mismo. Y lo susurra fuerte. Que una victoria grande puede cegarte más que cualquier derrota. Que cuando te crees invencible es cuando empiezas a perder de verdad. Que el dinero privado nunca debe mandar en una guerra. Que sin un solo jefe no hay ejército que valga. Que la logística mata más que los cañones. Y que la historia la escriben los que saben callar y los que saben cuándo contarla. Este desastre no es solo barcos hundidos ni 15.000 tumbas sin nombre. Es un espejo viejo lleno de grietas, pero que todavía refleja perfecto. Y en ese espejo cualquier potencia de hoy puede verse la cara si se atreve a mirar. Porque la arrogancia siempre lleva el mismo olor, salitre, pólvora y orgullo podrido. La Contraarmada no fue una derrota inglesa, fue una advertencia. Y 4 siglos después, la advertencia sigue en pie. Si esta historia te removió algo por dentro, si quieres seguir destapando capítulos que los libros oficiales prefieren enterrar, dale a suscribirse. Para ti es un clic. Para nosotros es el aire que nos mantiene vivos para seguir trayéndote la verdad, aunque duela. Crónicas insólitas, porque algunas historias no se cuentan solas. Nos vemos en el siguiente puerto, y que el mar te sea leve.